Queridos amigos, hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a un narrador oral que ejercía su oficio, su arte en las plazas, en los colegios, pero esencialmente lo hacía en una cárcel, ¿eh? En una cárcel. ¿Vieron la cárcel que está terminando el Camino del Buen Aire, ¿no? Ya casi llegando a la Panamericana, hay un complejo carcelario enorme, ¿no? Y él, siempre recuerdo, decía que los relatos son porciones de vida pequeños, ¿no? Fácilmente digeribles, y que siempre nos enseñan que ante un problema, ante una realidad, hay muchas respuestas, ¿eh? Hay muchas respuestas. Por tanto, recuerdo una escena al mismo tiempo de una película que hace más de 10 años, ¿no? Fue una película conmovedora que era de dioses y de hombres, un monasterio en el África, y estos monjes que luego fueron martirizados en una situación terrible de guerra interna de Argelia. Hay una escena donde el prior del monasterio sale a hablar con quien luego va a ser su captor. Es una noche buena, ¿no? Y empieza una discusión y quien luego sería justamente el perpetrador le dice: no hay opción. Y el hermano Roger le dice: siempre hay opción, siempre se puede elegir. En medio de esto, y en este día en que el mundo también celebra a la mujer, una celebración tal vez que no dista de mucho tiempo, pero para quienes tenemos fe, las mujeres son esenciales. Para Dios la mujer es esencial, ¿eh? Imaginémonos que dentro de poquito más de 3 semanas va a ser María Magdalena la que anuncie que Cristo ha resucitado. Y por eso también a lo largo de estos 3 últimos domingos, como habíamos anticipado, vienen a nosotros 3 relatos. Hoy, precisamente y providencialmente, el relato de una mujer. Todos llevamos en el corazón un deseo profundo, un deseo profundo y un deseo que es insaciable, que es el deseo de ser queridos, el deseo de ser amados. Es como la sed, no podemos evitarlo. Es un deseo que nunca se satisface del todo, porque nunca también nos sentimos suficientemente amados, y por eso muchas veces nos sentimos heridos, sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, como que nadie pudiera comprender ese anhelo urgente y apremiante. Y por eso, así como no podemos prescindir del agua, y de eso se trata hoy el relato de la sed, no podemos renunciar a nuestro deseo de ser querido. Por eso buscamos, a veces encontramos, a veces buscamos en lugares sumamente equivocados, saciar ese deseo. Sin embargo, es Dios quien sale hoy al encuentro de esta mujer y de cada uno de nosotros para saciar nuestra sed de amor, esa sed que solo Él puede saciar. La samaritana de este Evangelio de Juan, y en este relato, vamos a notar, vieron
que durante 3 domingos los relatos del Evangelio van a ser relatos extensos, relatos completos, ¿no? No es un párrafo, es una narración completa, es como si se nos contara completamente una historia. Y en esta historia se nos habla de esta mujer que anhela ser amada, que tiene justamente esa sed que decíamos y quizá ha buscado la respuesta en fuentes equivocadas. Juan el Evangelista, sitúa el encuentro de esta mujer con Jesús junto a un pozo de agua. Ustedes saben que en la antigüedad los pozos eran justamente como un lugar donde se sellaban los vínculos de amor. Si alguien quería como declararle el amor a alguien, había que ir al pozo. La mujer iba a buscar el agua, entonces el hombre se acercaba y le hacía su declaración de amor en el pozo de agua. Pero justamente desde ahí, ese encuentro ocurre a una hora inusual. Nos dice que ocurre a la hora sexta, a la hora del mediodía. Imaginémonos el desierto, ir a buscar agua a la hora del mediodía. Ese agua ya iba a llegar a casa caliente. Por tanto, podríamos preguntarnos por qué esta mujer iba a esa hora a buscar el agua. Tal vez porque no quería ser vista, porque no quería encontrarse con nadie, porque probablemente todo el pueblo conocía su historia, una historia también llena de errores, una historia que la gente, humana condición, ya habría juzgado y condenado. Pero también hay otra realidad, que a esa hora, a la hora del mediodía, es la hora de mayor luz. La semana pasada, recuerdan, nos acordábamos del verso de aquella canción de Sabina, de la calle Melancolía. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Bien, este encuentro es un encuentro que iluminó el día en la hora de mayor luz. Es como un momento de revelación, un momento donde nadie se puede esconder a la sombra de nada. Entonces, justamente Jesús ilumina la historia de esta mujer sacando a luz su vida. Es una historia en la que dice hay 5 maridos y otro hombre, por tanto son 6. 6 en la cultura semita es un número absolutamente imperfecto, es como que falta algo. El 6, el único sentido del 6 es que tiende hacia el 7, donde sí está la perfección. Donde sí está la perfección. Y justamente quizá sea ese número y esa realidad el ejemplo de esa búsqueda de amor que no ha encontrado respuesta y que cada vez hundió mayor en el sinsentido. Falta el verdadero marido, el que pueda saciar esa sed de amor. Y ese encuentro entre Jesús y la samaritana nos habla mucho a nosotros en este tiempo y en este momento de la vida. Nos habla mucho desde la comunicación, ¿no? Vieron que muchas veces en general, en las instituciones, en todo, es un problema de comunicación, es un problema de comunicación. Pero en general eso se dice como buscando la cuadratura del círculo, como buscando estrategias simplemente mecánicas.
habría que hacer un grupo de WhatsApp, habría que hacer esto, habría que publicarlo. No, no. Este texto nos enseña otra cosa. Primero, porque el encuentro entre la samaritana y Jesús corre todo el riesgo de naufragar. Lo primero, justamente, lo primero que atenta contra el encuentro es los pueblos a los cuales ambos pertenecen. Judíos y samaritanos. Es más, lo primero que le dice la mujer a Jesús: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? El primer, por así decirlo, detente, el primer óbice para que se dé una charla, un diálogo, una conversación. Justamente desde ahí, en este mundo que no puede dialogar, en esta realidad donde pareciera que no hay solución, que no podemos dialogar, este Evangelio nos está hablando a todo el mundo, porque hoy toda la iglesia está celebrando este tercer domingo de Cuaresma con este texto del Evangelio, que hay que ir más allá de las convenciones y los prejuicios. Y para que este encuentro sea posible, Jesús dice, se muestra pobre, se muestra cansado, se muestra cansado y se muestra necesitado. Pide de beber, confiesa su sed. Y le pide a esta mujer que le pueda proveer de ese agua. Por eso, cuando nos mostramos poderosos, capaces, sin necesidad de nada ni de nadie, lo único que logramos es que el otro tome distancia. La humildad crea un espacio donde el otro puede acercarse sin sentirse amenazado. Esto también nos enseña hoy este Evangelio. Y Jesús ayuda a esta mujer a descubrir su historia. Estamos promediando el tiempo de Cuaresma y es bueno esto, ¿no? Porque comenzamos esta última parte, estos relatos, estas narraciones que nos hablan a nosotros. Y Jesús hoy está queriendo ayudarnos a redescubrir nuestra historia, cada uno de nosotros, no para juzgarla. No es cualquier historia de la mujer. Nosotros que a veces estamos tan atentos a una cosa al otro, 5 maridos y un sexto que no es el marido. No era cualquier cosa. Sin embargo, Jesús ilumina esa historia no para juzgarla, sino para comprenderla, ayudar a comprender cuál es el lugar hacia donde hay que buscar. Y, sin embargo, ahí aparece otra realidad muy sutil, que el evangelista Juan apela, es un recurso del evangelista que aparece en muchos de sus relatos. Cuando nos vemos descubiertos, ahí tiramos la pelota para afuera. ¿Qué hace la mujer? Empieza a hablar de teología, de expectativas mesiánicas, de cuál es el lugar donde hay que adorar, donde no hay que adorar, que me hace acordar mucho otro texto de Juan, que es muy significativo y que lo vamos a ver dentro de 3 semanas. Pero, como les dije antes, no se los voy a contar porque si no les voy a spoilear el Evangelio dentro de 3 semanas. Pero recuerden este querer irse por la tangente porque va a volver a pasar. A veces Dios nos ilumina y nosotros queremos hablar con Dios de otra cosa.
No, pero lo que pasa en realidad, o lo que me pasa, o lo que necesito, o cuando hablamos con un amigo y el otro nos canta la precisa, no, pero vos en realidad no entendés lo que a mí me pasa. Vos en realidad, y lo entiende clarísimamente, meridianamente. A veces esas son formas elegantes, cerebrales, con que incluso en nuestra oración intentamos impedir que Dios toque nuestra vida. Y Jesús supera todo esto, ya superó la convención de judíos y samaritanos, ya superó la convención de que el otro se sienta descubierto, y cuando ella habla de una espera, de una espera, ¿de cuál es la espera? El Mesías. Ella habla de esperar al Mesías. Y entonces ahí Jesús aprovecha para revelarle lo más clave e importante de este texto. Soy yo con quien estás hablando. Es una declaración de amor. Le enseña a la mujer que esa espera, que ella la tenía como ahí en medio de otras esperas y en medio de todos sus errores y de toda su vida, esa espera ha llegado a su punto clave. Entonces, justamente desde ahí, la mujer corre a contar esa experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Haberse sentido escuchada, comprendida y perdonada. A este punto, y con esto termino, el evangelista Juan añade un detalle delicado y significativo. Dice que la samaritana va corriendo, pero deja el cántaro de agua a los pies de Jesús. Ese cántaro, al examinarlo más cerca, es su pasado. Es la carga que ella llevaba día a día a pleno rayo de sol para no ser vista, para no ser juzgada, para no tener que dar explicaciones al juicio devastador de los demás. Esa carga que ella llevaba sobre sus hombros debido a su historia. Ahora puede dejar la carga a los pies de Jesús porque es una mujer reconciliada con la vida. Su deseo finalmente ha sido cumplido. Pensemos en todo esto. Pensemos en nuestra dificultad de compartir, en todas las convenciones exteriores e interiores, en todos los cántaros que a veces llevamos de los errores de nuestra vida, porque hoy el Señor también, pidiéndonos de beber, nos da Él de beber el agua viva.